Muy bien, muchachos, entonces vamos a continuar con la siguiente parte de la clase, que es meramente cómo hacer la estructura de Lewis para moléculas directamente. ¿Ok? Entonces, esperar que cargue. Ok, entonces nos ubicamos en la página 148 del libro de texto primero. Entonces, ah, bueno, aquí hay algo que voy a destacar. Aquí vamos a ver un ejemplo en el caso de un elemento químico, el carbono, ¿no? El carbono, si vamos a la tabla periódica, se encuentra en el grupo 14, donde he dicho, ¿verdad? Si dice 14 significa que es grupo 4. Si termina en el grupo 4, esto solo aplica para el grupo A. ¿Ok? Recordemos que el grupo A son todo esto que está en verde y estos que están en la primera columna o segunda columna son grupo A. Entonces si dice 14 quiere decir grupo 4A, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia en su última capa, o bien lo podemos ver acá. Vamos a seleccionar carbono y vemos que este dato que representa acá en esta figura quiere decir que tiene 4 en su última capa, 4 electrones, y por lo tanto la estructura de Lewis eso es lo que nos dice, ¿no? Que representemos los electrones de valencia a través de figuras redondas para hacerlo más sencillo. Entonces aquí hay dos cosas que hay que destacar. Son electrones no enlazantes que no van a formar parte de un enlace químico, y los electrones enlazantes que sí forman parte de un enlace químico. ¿Cómo los voy a identificar? Bueno, vemos que los electrones no enlazantes siempre es el par que se encuentra unido. ¿Ok? Son los pares que se encuentran unidos y por lo tanto no participan del enlace químico, ya completan el orbital de energía. En cambio, los electrones no enlazantes se trata de electrones que se encuentran desapareados, es decir, solo son los que participan de forma directa en la formación de enlaces. Es como el caso que vimos anterior de la excepción de la regla del octeto con el pentafluoruro de fósforo. Este fósforo vemos que tiene 5 electrones y que están representados en color negro. Entonces vemos que en este caso no se unieron estos dos átomos de flúor con el fósforo, por el hecho que ya eran electrones no enlazantes. Claro, esto no lo había explicado, pero ahora ya lo manejan. ¿Por qué fue que no se unieron? ¿Ok? En cambio, los otros eran electrones enlazantes porque se encontraban solos y por lo tanto al unirse con los electrones de valencia del flúor completaron con la regla del octeto. Muy bien, entonces eso a modo de introducción. Entonces ahora vamos a tomar en cuenta cuáles son los pasos para hacer la estructura de Lewis para moléculas. Para que esto tomen apunte. Si nos vamos ya a la página, en la página 148, en la parte de abajo dice 1. Contar el número total de electrones de valencia de los átomos que forman la molécula. 2. Considerar que cada par de átomos es enlazado por un par electrónico. ¿Ok? Es lo que decíamos en la parte anterior. El par electrónico. ¿Ok? 3. Distribuir los electrones restantes de manera tal que se cumpla la regla del dueto para el hidrógeno y la regla del octeto para los elementos del segundo periodo. ¿Ok? De esto puede resultar que sea necesario ligar átomos con enlaces múltiples, simples, dobles, triples. Bueno, ahí ya son otro tema, son otros 100 pesos porque habla de los tipos de enlaces, tema que no hemos visto. Ok, entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a la página 149 del libro de texto, a la siguiente página, y vemos que nos dan como una forma organizada para realizar esta solución de ejercicio. Entonces, la estructura de Lewis, vamos a ver un ejemplo para la molécula de amoníaco, ¿okay? Que es un compuesto químico que se representa con un átomo de hidrógeno y con un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Por eso la fórmula NH3. Entonces, ¿cómo comenzamos? Primero identifica los datos del problema. Fórmula del compuesto sería NH3. Número de átomos de nitrógeno del compuesto, entonces sabemos que solo hay un nitrógeno, ¿no? No nos sale ni un subíndice acá que nos indica cuántos átomos hay, solo hay uno. Entonces ponemos
igual a 1. Número de átomos de hidrógeno del compuesto serían 3. ¿Ok? Porque aquí nos dice el subíndice que el hidrógeno tiene 3. Eso significa 3 átomos de hidrógeno. ¿Cumple con el octeto? No lo sabemos, por eso ponemos signo de interrogación. Continuamos. Permiso, muchachos. Ok. Analiza y responde. Primero se notan las configuraciones electrónicas del hidrógeno y nitrógeno. Se destacan los electrones de valencia. Entonces, vamos a hacer la configuración electrónica del hidrógeno. Bueno, yo he explicado que esta tabla periódica virtual no ahorra el asunto. Me voy con hidrógeno y veo que esta parte de acá que estoy señalando significa la configuración electrónica. Por lo tanto, la configuración electrónica es 1s1. ¿Cuál es el electrón de valencia? Bueno, como solo tiene un único electrón en su única capa de energía, pues sería 1. Pero también he dicho que cuando seleccionamos, por ejemplo, el elemento químico, nos da acá el dato, solo tiene una capa y por lo tanto solo tiene un electrón de valencia. Ok, pero ahora vamos a entender más esos electrones de valencia con el siguiente caso del nitrógeno. El caso del nitrógeno nos vamos a ubicar acá, está en el segundo periodo, nitrógeno. Vemos que su configuración electrónica es esta: 1s2, 2s2, 2p a la 2. Ok, espérense. Creo que aquí, perdón, 1s2, 2s2, 2p3 es el del nitrógeno. Entonces, correcto, aquí está bien. O como sale en el libro de texto, ¿verdad? Que a veces puede sonar un poco confuso. Dice 2HE, sale en corchete y solo agregan 2S2, 2P a la 3. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa HE es un elemento químico que es el helio. O sea, si yo me voy al helio, aquí está, es la posición número 2. Y vemos que su configuración electrónica es 1s2, ¿ok? Tiene un electrón más que el del hidrógeno. Entonces lo que ellos hacen es simplificar la configuración electrónica en el libro. En vez de escribir 1s2, dice, vamos a escribir entre paréntesis helio, que representaría la configuración, queriendo decir, esta parte que está en corchete representa la configuración electrónica del helio. ¿Y cuál es la configuración electrónica del helio? Pues ya vimos que es 1s2. Y por lo tanto yo veo que es la misma parte que la que me da esta misma tabla periódica que dice que 1s2. ¿Ok? 1s2 me dice que aquí, o sea, aquí me lo sale. Este es según la tabla periódica. Miren, 1s2. Ahora vean, la primera parte de la configuración electrónica del nitrógeno dice que 1s2. Ahora si me voy al helio, tiene que ser 1s2. Ahí está, 1s2. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Bueno, porque el libro sale ahí, sale claramente en la página 149, dice 2HE. Este 2 significa no átomo de hidrógeno, de helio, perdón, sino la posición a la que se encuentra el helio, que es en la posición número 2. Si doy acá clic, se encuentra en la posición 2, que significa que se tiene el número atómico, que significa que tiene 2 electrones en su totalidad. Pero recordemos, como él se encuentra en el periodo 1, significa que solo tiene un nivel de energía. Y recordemos que un nivel de energía, lo máximo de electrones que pueden alcanzar son 2. Eso lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces, bueno, esto era solo para explicar lo que está en el libro. Pero nos vamos con esto. Ok. Pero en fin, vamos a tener que destacar los electrones de valencia. Vimos que el del hidrógeno es 1 porque solo hay 1. Y en el caso del nitrógeno, ¿cuántos son? Bueno, yo expliqué también que cuando seleccionamos, ¿verdad?, un elemento químico, como estamos viendo el nitrógeno, vemos que nos salen 2 números acá. Significa, el primer número significa que en el primer nivel de energía, hay 2. Y en el segundo nivel de energía, ¿cuánto hay? Hay 5. En el segundo nivel de energía hay 5 electrones. Y esos últimos electrones representan los electrones de valencia. Entonces quiere decir que serían 5 electrones de valencia. Ya está la configuración electrónica y ya tenemos los electrones de valencia. Seguidamente se representa la estructura de Lewis de cada elemento. Entonces, como el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia, solo pongo un punto
y lo pongo en un color distinto al del nitrógeno para diferenciarlos. Vemos que el nitrógeno, pues como termina en 5 electrones de valencia, pues ponemos a su alrededor 5. Vemos que estos serían los pares no enlazados y estos serían los pares que se iban a enlazar para formar un enlace químico. Lo vemos en la siguiente imagen. Se dibuja la estructura de Lewis de la molécula. ¿Cómo? Entonces vamos a leer acá lo que dice el libro. El libro no es, bueno, va narrando. Se dibuja la estructura de Lewis de la molécula. Primero se ubica el centro del símbolo del nitrógeno. Ponemos el nitrógeno. Y a cada lado el símbolo y a cada lado el símbolo del hidrógeno. Entonces a cada lado el nitrógeno quiere decir pues, el hidrógeno. 1, 2, 3. Acá no pongo ¿por qué? Porque aquí ya está el par no enlazado. Entonces no van a formar parte del enlace. Pero estos que están sueltos, sí, ahí donde voy a poner el hidrógeno alrededor, sobre los este electrón está suelto. Entonces, luego se disponen los pares de electrones compartidos entre cada átomo de hidrógeno con el átomo de nitrógeno. Entonces quiere decir, ok, el átomo de hidrógeno, que solo había uno, lo pongo acá. Pero como estos dos quedarían sueltos, agrego otros dos átomos de hidrógeno, ok, para que no estén solos y así formar el enlace químico. Entonces aquí también, si finalmente completamos los pares de electrones no enlazados alrededor de los átomos de nitrógeno, ok. Entonces vemos que ya están los pares enlazados, ok. Este queda así, no enlazado, y estos son los que quedan enlazados. Al final vemos que si yo sumo los átomos de hidrógeno, ¿cuántos hay? Hay 3, justamente lo que habíamos mencionado, ¿no? Que los átomos de hidrógeno son 3. Vemos que el del nitrógeno es 1 porque no se necesitó otro nitrógeno. ¿Para qué? Para que se cumpliera la regla del octeto. Vemos que con 3 hidrógenos el nitrógeno alcanza su regla del octeto. ¿Ok? Vemos que lo cumple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No importa si esto no está enlazado. O sea, si no forma parte de un enlace químico. Lo importante es que todo cumple los 8. Y el hidrógeno, recordemos también otra regla. Vamos a recordar las reglas o los pasos. Dice que aquí habla, ok, que se cumple la regla del dueto para el hidrógeno, es decir, 2 electrones, y la regla del octeto para los elementos del segundo periodo. Como el nitrógeno está en el segundo periodo, vemos que sí cumple, ¿no? Ahora perdí la diapositiva. Ok, vemos que el nitrógeno cumple con sus 8 y que el hidrógeno pues cumple con sus 2, ¿no? Al final lo que hacen es compartirse electrones. Entonces vemos que cumple. También había dicho que los pares electrónicos que se enlazan, ¿verdad? En este caso el del hidrógeno, esta parte del hidrógeno y con el nitrógeno, ¿verdad? Estos tres, esos enlaces se pueden representar con una línea, como se muestra a continuación. Una línea horizontal, que la línea me indica que hay un par enlazado, es decir, que hay un enlace químico. Y esto, como no son, este no es un enlace químico, es un par no enlazado, queda así. ¿Ok? Y bueno, eso sería la explicación, muchachos. Entonces, quiero orientar por último una tarea que va a tener un valor de 20 puntos y que la fecha de entrega será el 3 de junio, esto cae miércoles, para que el martes tengamos un tiempo de consulta para esta tarea, por si hay la duda, ¿no? Dibuje la estructura de Lewis de las siguientes moléculas. Tenemos el metano, el cloruro de calcio, fluoruro de aluminio y tricloruro de fósforo. Ahorita no estamos nombrando puestos químicos, lo que le vamos a poner en mente es a la molécula, ¿ok? Vemos que se parecen al ejemplo anterior, van a hacer lo mismo, ¿verdad? Si ven un elemento que no conocen, por ejemplo, si yo no sé qué hay, me voy a la tabla periódica a ver qué significa. Si yo no sé qué significa F, me voy a la tabla periódica a ver qué significa, ¿no? Ok, entonces, pero el procedimiento es igualito a lo mismo que se hizo acá, ¿no? Quiero regresar desde acá. Igualito, van a aplicar estos pasos, todos estos pasos para esa tarea, ¿no? Ok, van a aplicar los mismos pasos para cada compuesto. Entonces quiere decir que cada compuesto químico, cada
todos los pasos en un compuesto químico tienen un valor de 5 puntos y como hay cuatro actividades, podemos decir 4 ejercicios, pues nos da un valor de 20 puntos. También incluye su fórmula estructural e indica si se cumple la regla del octeto, es decir, van a hacer esto, ¿no? Esta es la estructura y van a ver si cumple con la regla del octeto. Cuando dice justifica su respuesta, eso es como que simplemente, bueno, la demostración que ustedes hagan de todos los pasos es una justificación. Y agregar, ¿no? Bueno, si cumple o no cumple, no sabemos si va a cumplir. No tiene por qué cumplir, o sea, no es exigido, ¿verdad? Vimos las excepciones, puede ser que alguno de estos se encuentre en las excepciones. Ustedes van a justificar, bien, si cumple o no. Ustedes van a darse cuenta. Entonces, bueno, muchachos, esto sería la clase. Espero que haya sido de gran provecho y nos vemos el martes en Zoom, tendría que ser, para ver las consultas. Y bueno, también pueden hacer sus consultas por WhatsApp, pero vamos a tener un tiempo específico como el de Zoom para que aprovechen para preguntar. Bueno, muchachos, entonces nos vemos hasta la próxima semana y quiero anunciar que, por cierto, mañana es el torneo de ajedrez. Estaré mandando el link al grupo de WhatsApp. Chao, chao.